Buenos días, estamos en Crónica Digital, analizando la semana política junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Hoy día, como ven, aquí atrásito hay un logo especial, ¿cierto? El No Más OTAN. Quisiera, quisiera iniciar hoy día este análisis con con un texto provocador, llamémoslo así, como le gusta decir a algunos, esa provocación, y que se titula No les creas, porque siembran bases militares, no les creas, porque cosecharon dictaduras en el continente para luego vendernos su semilla de moda, democracy es a, no les creas, porque su huella apesta con el hedor de los muertos en Sarajevo, Irak, Siria, Libia, no les creas. Cuando el ángel prepotente te invite a quemar libros, borrar lenguajes y tatuarte con el sol negro de las SS, no les creas. Aunque se caigan de miedo y un terremoto grado 9 pareciera asomarse esta mañana, padre, hija, nietes, no les crean, porque no habrá bosque, ni río, ni lágrima ancestral o recogida en la isla de Safo que puedan quitar el hedor, suprimir, resetear el hedor de los muertos. Muy bien, muy gracias Omar por la ética, por la poesía. Yo Muy, sabes que estoy muy, no preocupado, pero a ver, quiero ir al grano al tiro, a propósito de temas duros y fuertes y necesarios. Nueva entrevista del Papa Francisco ahora en la agencia TELAM de Argentina. sí. Se la sugiero, se la recomiendo. La agencia TELAM es la agencia estatal del Estado argentino. ¿Qué es lo que dice el Papa desde Santa Marta, que es la parroquia donde él vive en Roma, en el Vaticano? Porque él no vive propiamente en el Vaticano, vive en una parroquia muy sencilla que se llama Santa Marta. Ahí le hicieron la entrevista. Antes habíamos hablado de la entrevista en Corriere della Sera, La Estampa, ahora la entrevista a Agencia Estatal TELAM. ¿Qué es lo que dice el Papa? El Papa dice de que América Latina tiene que de alguna u otra manera, más temprano que tarde, tomar con fuerza el ideario de la unidad bolivariana, cita a Bolívar, lo cita, no yo, no Juan Andrés Lagos, comunista, lo cita el Papa, y supongo que habrá una cierta diferencia entre lo que es el Papa y lo que es esta persona que habla, en todos los planos. Eh, Bueno, pero lo que quiero decir es que el Papa en esa entrevista dice vigente y de futuro, los pueblos y los países de nuestra región lo tienen que adoptar para liberarse de los imperialismos que los someten. Y ustedes saben cuál es el imperialismo que nos somete, porque aquí no hablemos de, perdonen, no hablemos de huevadas, no hablemos en el aire, hablemos de las cosas como son. Nosotros, Chile, históricamente, Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Cuba, Nicaragua, El Salvador, en fin, somos parte del patio trasero de Estados Unidos, del imperialismo norteamericano, que ha extraído, que ha hecho golpes, que ha impuesto dictaduras y que nos vende es que en estos momentos en el planeta lo que hay
imperialista, una asociación militar imperialista que opera desde antes incluso y durante y después de la Segunda Guerra. Y es la que sigue operando el planeta. Entonces, creo que es súper importante aparentar las situaciones. Zelensky, antes del inicio de la guerra, cometió crímenes de lesa humanidad en su territorio y asesinó a gente indefensa, entre ellos jóvenes comunistas. Hay varias masacres, varias, no una, varias masacres. Europa, como lo hizo Bélgica, como lo hizo Francia, como lo hizo Gran Bretaña con Libia, con Siria, como lo hicieron en distintos territorios africanos, en la lucha independentista anticolonialista de esos pueblos. Cometieron masacres atroces, brutales, masacres. Y los imperios, en particular el imperialismo norteamericano, miraron al cielo. Miraron al cielo. O sea, las masacres, las violaciones a los derechos humanos, con flagrancia prácticamente absoluta, incluso después de la caída de los socialismos reales, en territorio africano, en territorio del Oriente Medio y en nuestro continente, han estado impulsadas por el imperialismo norteamericano y por sus socios europeos de la OTAN. Si a mí alguien me dice que esa es la democracia que tenemos que cuidar, respetar y asociarnos, no. Ese no es el camino humanista. Ni lo va a hacer. Ni lo va a hacer. Porque ni China, ni Rusia, ni la India, ni Sudáfrica, ni Brasil podrán tener tensiones fronterizas. Han tenido en su historia situaciones de esa naturaleza, pero no han sido imperialismos permanentes y estables para dominar a otros pueblos y otros países. Ahí está la diferencia. Y es crucial, perdónenme, es crucial. O estás con el imperialismo o estás en contra de él. Esa es la situación en este momento. O estás en contra de la OTAN y del imperialismo norteamericano y el eurocentrismo imperialista, o estás por estas masacres y por estas violaciones. Y no se trata de empatar. Al contrario, no hay que empatar. La paz es el camino fundamental. La paz es el camino necesario. Pero muy distinto cuando se toma posición y cuando al final de cuentas lo que se hace es estar del lado de este imperialismo que el Papa, una vez más, tercera entrevista, vamos en 3. Ustedes comprenderán que esto ya no es casual. Vamos en 3, 2 medios italianos, ahora la Agencia Estatal de Prensa Argentina. Yo lo que creo es que lamentablemente, trágicamente, lo que aquí no se quiere ver ni reconocer, aquí en este país, la élite hegemónica, es que la cuestión fundamental está centrada en buscar los caminos de paz, la negociación inmediata, el cese del fuego y terminar con la política imperialista norteamericana y de la OTAN en cualquier parte del mundo. Porque también hay bases militares norteamericanas en nuestra región. ¿Quién le dio autorización al imperialismo norteamericano para que tenga bases militares desde el Comando Sur? ¿Quién se la dio? ¿Se la dio algún gobierno? ¿Alguna presidenta? ¿Algún presidente? Yo creo que sí, hay algunos que sí, pero los pueblos. Hay una base militar, créanme, y escuchen, hay una base militar en Colombia, hay otra base militar en Ecuador, hay bases militares en la zona de Paraguay, hay presencia militar en Chile, hay una base militar que se llama Guantánamo, al interior del territorio cubano, y ahí flotamos, ahí flotamos. No. Yo creo que de verdad, Omar, a mí me parece que se está llegando a una situación donde se usa y se abusa del concepto de libertad, de democracia,
para justificar posiciones proimperialistas, neofascistas, que han generado masacres. Yo insisto, Zelensky y su gobierno son responsables en ese territorio, antes de la guerra con Rusia, de masacres atroces, decenas de masacrados, jóvenes, muchos, una buena parte militantes de las juventudes comunistas de ese país. Y eso no vale, eso no es un crimen de lesa humanidad, eso no es condenable a un gobernante que se ampara en un concepto de libertinaje brutal para tratar de generar una lógica que el Papa ha denunciado más de una vez ya. Tómese nota, tómese nota. No es ni Rusia, ni la India, ni Sudáfrica, ni Brasil, ni China, ni otras naciones que hoy día son potencias en el mundo, las que tienen como lógica estratégica militar o táctica militar la invasión a otros territorios, la generación de desestabilizaciones, la instalación de gobiernos títeres. No son estos países los que hacen esto hace décadas. Esto lo hace Estados Unidos y sus socios europeos, sean socialistas, sean neoliberales, liberales, da lo mismo, porque al final todos se ordenan de esta lógica, salvo la izquierda consecuente europea, salvo esa izquierda consecuente. Todos los demás sectores al final les importa más tener las tasas de ganancia que tienen, súper explotando a los pueblos como nosotros y mantener su estado de benefactores sobre la base de eso que otra cosa. Ustedes saben de quién es la empresa Enel, del Estado italiano. Y la empresa Enel del Estado italiano opera en Chile como si fuera una transnacional y saca tasas de ganancia brutales. Brutales. Y eso va al Estado italiano. Y uno dice, bueno, el Estado italiano, sí, pues, pero es que ocurre que operan sobre nuestro territorio. ¿Y qué hacen las transnacionales no norteamericanas, que asentadas en el sistema financiero norteamericano, donde operan bancos tan grandes como los Morgan y otros más? Lo mismo, lo mismo. ¿Y qué hacen con la minería? Lo mismo. Miren, uno puede ver tensiones, por ejemplo, respecto del Estado chino en relación a nuestro país, pero son tensiones, porque China opera sobre la base de la legislación del Estado chileno, no lo viola, no lo viola. Y nosotros tenemos que hacernos responsables de que nuestro Estado, producto de la dictadura y producto después de los 90 en adelante, ha entregado a estas transnacionales lo que han querido, con tasas de ganancia impresionantes, con el extractivismo brutal que la nueva constitución quiere simplemente pasar por arriba, porque ya no da más este territorio, no da más. Se está acabando el agua, se están acabando los árboles, se están acabando los peces. Hay gente en Petorca que no tiene agua para defecar, de eso estamos hablando, porque no es solo Ventana, no es solo Ventana. En Ventana hay una empresa que es Codelco, sí, pues, pero hay muchas más que son privadas y que nadie dice nada. Y nadie dice nada. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿de qué lado se está? ¿Se está del lado del proceso de emancipación humanista, por la paz, por el diálogo? ¿O se está de parte de estos imperialismos crueles, voraces, inhumanos, que sobre la base de su caparazón democrática para dentro de sus países nos tratan de mostrar que son el fin de la historia y lo mejor que ha ocurrido en el planeta, cuando el planeta está a punto de caer en destrucción sin retorno? Entonces, cuando se dice el ser humano está destruyendo el planeta, no es mentira, no es verdad. El planeta lo está destruyendo un sistema imperial, capitalista, brutal, que simplemente ha llegado las cosas al punto en que están. Yo creo que sí, que efectivamente los socialismos reales también cometieron errores garrafales en esta dirección. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que rectifican y que buscan rectificar. Los otros no. Los otros están buscando otros planetas para ir a vivir. Los que tienen mucha plata, se van a ir a otros planetas para ir a vivir. Ya lo están haciendo y lo están haciendo hace décadas. Yo creo que, Omar, de verdad siento que
Este espacio que tenemos es un espacio que es el que es, porque lamentablemente en la más media, el jolgorío, esta cosa como de creer que estamos viviendo una especie de burbuja llena de no sé qué cosa, nos hace a veces nublar lo que realmente creo personalmente está ocurriendo con el planeta. Y vuelvo a repetir, a mí no hablo desde la victoria o la derrota, no hablo desde la victoria o la derrota, pero día que pasa y hora que pasa, lo que se puede observar es que Rusia está consolidando sus objetivos militares. Eso es lo que está ocurriendo. Y el secretario general de la ONU ha pedido, pero ya dramáticamente, que se hagan medidas por parte de Europa y el imperialismo norteamericano para evitar que siga profundizándose el alza de precios y las hambrunas. ¿Qué es lo que hizo Rusia como gesto? Retiró todas sus tropas militares de una isla estratégica para que eso ocurra. Eso fue días antes de esto. Exactamente. Días antes. Pero aquí como que no existiera. Como que no existiera. O sea, aquí hay una especie de costra, un caparazón brutal que creo yo que le puede costar re mucho a nuestros pueblos y a nuestros pueblos chilenos, porque, por favor, miren la historia, pues. ¿Le ha hecho bien a Chile esta subordinación y esta dependencia de Estados Unidos? ¿Le ha hecho bien? ¿Le ha hecho bien? Miremos la historia. Miremos la historia. Estados Unidos presionó incluso a Eduardo Frei Montalva, al gobierno demócrata cristiano de Frei Montalva. Lo presionó. Hay un documento que pasó colado porque nadie lo apescó, ni siquiera nosotros, la gente izquierda, del el ejército de este país, que da a conocer el anterior comandante en jefe del ejército, Martínez, ¿no? Antes de dar un paso al lado y asumir el actual general de ejército, el actual comandante en jefe, donde el ejército chileno reconoce por primera vez, después de décadas, estamos hablando de mucho tiempo, que la CIA intervino y armó el asesinato del general Schneider. Sí, así es. Comandante en jefe del ejército, bajo el gobierno de Frei Montalva. Así es. ¿Y acaso estas cosas no importan? Hay unos personajes por ahí supervivientes todavía por edad que actuaron en esa operación. Y que la dictadura de Pinochet, una de las primeras cosas que hizo fue darle la absoluta impunidad, absoluta. Bueno, eso es el imperio. Hace la chilenización del... Perdonaron, nunca se la perdonaron. Nunca le perdonaron la reforma agraria. No humanista, que yo respeto. Siento que también ha pagado ese pueblo demócrata cristiano, ha pagado costos muy altos por la subordinación con el imperialismo norteamericano. Y la verdad es que yo me pregunto, con lo que ocurrió hace días atrás, que también aquí prácticamente solo en las redes lo pudimos ver, esa masacre de migrantes cometida con una represión brutal, Sí. el gobierno español justifica como si fuera una cuestión natural. Ahí yo no escuché amnistía, ahí no he escuchado ninguna voz desde nuestro país. Esa fue una masacre, una masacre. Querían derribar un muro. Ellos son culpables. Entonces creo, así es, Omar, entonces yo creo que, no sé, siento que estos puntos de referencia hay que tenerlos mucho más presentes porque las cosas no son como dicen que son. Juan Andrés, en ese mismo sentido, una pequeña pasada nomás, decir, ¿no es cierto?, para complementar lo que tú has dicho, que en el Global Times, por ejemplo, se habla y se dice que ciertamente Europa no se volverá más segura después de esta ronda de expansión de la OTAN, y lo llaman ronda de expansión. Por cierto, ABC habla de los puntos clave del nuevo concepto estratégico de la OTAN, que no es otra cosa que definir un enemigo, ¿no es cierto?, un enemigo directo que sería la Federación Rusa, un enemigo estratégico que sería China, ¿cierto? Y además de eso establecer
de que ellos van a defender sus territorios y de que supuestamente la OTAN sería una alianza defensiva, que sabemos que es todo lo contrario. Es más, yo le recomendaría leer ese artículo de ABC, Sí. pero que lo lean Y ABC, en la clave Omar, contraria. ABC, Omar es un medio de línea editorial de derecha. Sí, 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 por cierto, por Y no lo cierto, digo con prejuicio, digo que para explicitarlo se lo solamente. recomiendo, pero se lo Sí, recomiendo que lo lean, insisto, con la lógica de contracorriente, que todo lo que están diciendo exactamente es al revés. Que cuando dicen que es defensivo, en realidad es ofensivo. Que cuando así dicen es, que es para proteger, en realidad es para atacar. para atacar, así es. En ese mismo, bueno, De hecho, perdona, Omar, de hecho puedo decir algo sí, a propósito de cierto conocimiento que tengo en esa área, ni mucho, pero uh-huh, algo tengo. Toda uh-huh, la línea militar que está activando la OTAN, la línea militar propiamente, estamos hablando de misiles, estamos hablando de sí, el tipo de armamento, estamos hablando de cómo están moviendo las tropas de infantería, en fin, uh-huh. el una defensiva. Y eso es súper importante en la estrategia militar. Sí. Eh, yo diría también en eso, es bueno destacar ahí lo de Crónica, ¿no es cierto? Este manifiesto en defensa de la humanidad, que no es solamente Crónica, sino que Crónica en realidad lo que hizo fue difundir esta actividad junto a otros medios, ¿no es cierto? Temas en cuarentena, creo que se llama el otro medio, no, sí, es un medio de comunicación español, muy interesante por lo demás, lo recomiendo. eh, Me llamó la atención esta noticia que lanza RT, y en donde el Estado de Israel ya acusa al embajador ucraniano en Berlín de tergiversar hechos históricos y trivializar el holocausto, tras sus palabras sobre Stefan Bandera. O sea, ya la situación se está volviendo cada vez más compleja en cuanto a la discursividad del Estado ucraniano y en cuanto a lo que la OTAN y en el fondo Europa es capaz de tolerar desde ese punto de vista. Y por otro lado, ¿no es cierto? Bueno, se habla, ¿no es cierto? Esto es un medio norteamericano que habla de la adquisición de China en el patio trasero, dice Estados Unidos, de 140.000 millones en puertos, carreteras y centrales eléctricas en América Latina. O sea, ellos mismos están diciendo, hey, aquí vamos muy atrás. Un artículo muy interesante que les recomiendo, como siempre, al señor Alfredo Jalife, que lo hemos citado aquí muchas veces, principalmente este texto sobre las tres izquierdas. Se los recomiendo porque es bastante clarificador desde su óptica de lo que está ocurriendo en América Latina y cuáles son las visiones que hay y cuáles son las izquierdas, ¿no es cierto?, que en este momento existen, que sería una izquierda muy cercana, ¿no es cierto?, al mundo neoliberal globalizado, una izquierda, ¿cierto?, que sería antiglobalizadora y una izquierda que sería más bien híbrida, ¿no es cierto?, que jugaría en los dos ámbitos y en donde el único país que ubica Jalife ahí en esa línea es a Bolivia. Doy, doy ese elemento. Y finalmente, bueno, citar a Prensa Latina, ¿cierto? Como desde el paro, que nosotros ese elemento lo saltamos tal vez por tiempo también, el paro, ¿no es cierto? Y las reivindicaciones y este posible acuerdo que se estaría llevando a cabo en Ecuador luego de una semana bastante dura y que afecta, ¿no es cierto? Y toca yo diría que al país en este momento más neoliberal del continente, que sería en este caso Ecuador, al alero, ¿no es cierto?, de la presidencia de Guillermo Lasso, un empresario, un hombre ligado al Opus Dei, y algunos lo ven como muy parecido a Sebastián Piñera, muy parecido. Sí, creo que es súper, súper importante destacar en este cuadro que tú nos has expuesto, Mar. Yo me centraría en el caso de Ecuador,
Sí, en donde el movimiento indigenista y su unidad y su lucha callejera han logrado lo que están logrando, que es que este gobierno inhumano, que además, volvemos a repetir, la crisis se sigue incrementando en todos los países de nuestra región. Yo espero que nuestro gobierno adopte ya medidas de urgencia, porque la crisis social está azotando a la mayoría de las familias chilenas. Se están multiplicando los comedores, las ollas comunes. mm, De otros sectores entiendan de que este gobierno fue votado y ganó con la votación que ganó, entre otras cosas, por cosas ser letra chica y a defender mezquinamente, porque la reforma tributaria es para efectivamente financiar buena parte de programas y cosas que tienen que ver con crecimiento económico, pero particularmente un crecimiento económico que vaya en pro de las familias y de temas como educación, salud y otros más. Entonces, ¿por qué tomo esto con Ecuador? Porque lo que ocurrió en Ecuador es que fue el pueblo indigenista con unidad y con lucha callejera el que logró cuestiones como controlar los precios de productos de primera necesidad para que no sigan azotando a todo Ecuador, no solamente a ellos, sino que a todo Ecuador, porque logró que el gobierno eche para atrás medidas como el estado de excepción, que eche para atrás medidas que tenían que ver con el azotar duramente a los territorios campesinos. Por lo tanto, hay un intento de medidas para reactivar la agricultura campesina, que en Ecuador es muy importante. O sea, si tú ves el petróleo y la agricultura campesina, tienen dos bases fundamentales de la economía ecuatoriana. Entonces, yo creo que, de verdad, mi admiración profunda por el movimiento indigenista del Ecuador, que es el poder popular que creo yo se instala una vez más en pro de un humanismo, de una economía a escala humana, de un sentido de gobernabilidad que no tiene ni la élite ecuatoriana ni han tenido otros sectores políticos ecuatorianos. fíjate que, Y ojalá que perduren en el tiempo. fíjate Porque lo que, único que está buscando, perdona Omar, lo único que está buscando la élite ecuatoriana y las transnacionales y el poder norteamericano es que ese movimiento indigenista diverso, porque son muchas etnias, se dividan. No lo lograron ni lo han logrado en Bolivia. Y ahora están tratando que se dividan en Ecuador, porque son un poder político que han logrado cosas muy importantes para sus pueblos. a mí me llama la atención una entrevista que se le hace a Leonidas Issa y en donde él plantea, ¿no es cierto?, que en esta visión donde el tema evidentemente de los pueblos originarios está instalado en el centro, pero sin embargo no es un tema único, ni es un tema que niegue otro tipo de elementos, y ellos hacen los cruces, enlazan en el fondo las demandas sociales, políticas, culturales, no solamente de sí mismos, sino que también de otros. Y eso me parece que es una riqueza fundamental de ese movimiento y de la que creo que muchos movimientos en diversas partes de América Latina debieran aprender, porque ahí hay una experiencia distinta, una experiencia que no es solamente el ejercicio de su propia representación, sino que va mucho más allá de eso. Es interseccional, es multisocial, y eso le da una fuerza y le da un sentido de convicción muy, muy grande. Yo creo que es un elemento a considerar y un elemento para profundizar, sobre todo, insisto, para los sectores sociales y políticos que quieren transformaciones de verdad, que quieren transformaciones reales y que no están en esta lógica, como lo hemos dicho muchas veces en este programa, ¿no es cierto?, de las Olimpiadas de los marginados.
Sí, mira, Omar, y se ha visto también en el caso colombiano. Aquí no se ha hablado de lo que pasó en la segunda vuelta. En la segunda vuelta en Colombia no fue solo, sí fue un tema etario, porque hubo Sí, mucha gente joven que se volcó a votar, pero cuidado, vuelven a... yo no entiendo por qué la tosudez tan grande en nuestro país. Bueno, no sé, de verdad, uno no sé por qué ocurre, pero el tratar del reduccionismo, de poner las cosas de la realidad en función de tu mirada y como una cosa, cuando tú tenés que tratar de hacer el esfuerzo por mirar la realidad más o menos como es y después construir, no sé. No, ¿por qué digo esto? Porque en Colombia lo que se produjo en la segunda vuelta fue también un volcamiento de una votación campesina indigenista muy grande, muy fuerte. afrodescendiente muy grande. Y además porque en Colombia esta construcción ciudadana, popular, campesina, afrodescendiente, se fue configurando a partir de un movimiento de protesta que fue incluso más intenso y más largo que el chileno, Sí. y que tomó cosas como el chileno. Por eso es que Francia, la vicepresidenta, esa maravillosa mujer Ujú. que es vicepresidenta de Colombia, dice sí se puede hasta que la dignidad se haga costumbre, ¿no? Claro. Y hay videos que yo invito a que se les vea, se les escuche, donde ella habla, se cuenta su historia, una mujer humilde, súper sacrificada, madre, eh, digo, de origen muy pobre en Colombia, y creo que logró esa identificación popular que los procesos como el de Ecuador, como el de Colombia, como el de Bolivia, tienen muy puestos en su esencia y que creo que les da la impronta que les está dando el proceso, las características de la fuerza que tienen. Entonces, es interesante. Creo que en Brasil, de acuerdo a lo que yo conozco, de los estudios que se conocen, se está produciendo algo muy parecido también. Sí. Muy parecido también. En Brasil hay un despertar de los pueblos afrodescendientes, de los pueblos originarios, muy fuerte. La lucha por el Amazonia y otras cosas más, hay mucha lucha rural. Yo diría que todo eso se está también preconfigurando y puede ser extraordinariamente importante. ¿Por qué? Porque en Brasil eso, si bien la izquierda ha hecho un tremendo esfuerzo en esa dirección, todavía le falta avanzar para poner de relieve esos sujetos tan importantes en la construcción de un sujeto popular amplio, diverso, heterogéneo. Yo aquí en Chile creo que esto se expresó en el estallido. Les sugiero que lean el Twitter que puso nuestro gran poeta Raúl Zurita, Sí. el Twitter que puso cuando describe ética y estéticamente a la convención. Sí. Ahí está la clave. Y a propósito de la convención, Ahí Juan está la Andrés, clave. mira, No, no lo voy a decir, esta pero ahí semana está. entrega, ¿no es Léanlo, cierto? por favor. Sí, esta semana, ¿no es cierto? Culmina el trabajo de la convención, se entrega al pueblo de Chile y desde este punto de vista, ¿no es cierto?, se genera y se abren, bueno, todas las posibilidades y la discusión que ha estado soterrada y más que soterrada ha estado instalada en diversos lugares, ¿no es cierto?, con campañas brutales, diría yo, de desprestigio, de desinformación, de intentar quebrar por todos los lugares y por todos los medios a quienes estuvieron en el espíritu inicial del 18 de octubre en adelante. Hoy día ya, ¿no es cierto?, se entra a la dimensión de, digámoslo así, la disputa en el mundo cultural, social, de las ideas, abierto y claro. No es que no haya estado en todo este tiempo, ha estado. Lo que pasa es que ahora ya se abre en toda su dimensión. ¿Cómo ves ese proceso, Juan Andrés? Yo lo decía el otro día en una entrevista en Radio Nuevo Mundo, un medio amigo nuestro también, que hacen harto empeño por pervivir, harto empeño. Creo que el contexto histórico es notable. Es primera vez en Chile que una constitución se escribe por personas que fueron electas por el pueblo soberanamente, que se dieron un tiempo y que la escriben y que dan un resultado que el que es, ¿no?
Eso es absolutamente, y eso yo creo que tiene complejidísimo a la élite. Mira, la élite de este país, la élite transversal, ¿por qué es transversal? Ujú. Eh, oh, es atroz, es atroz. O sea, yo creo que hay mucha gente, mira, Omar, chuta, yo me tocó estar en reuniones por donde todo el variopinto político, cuando había estallido social, y había unas caras de preocupación, de temor, no sé, una cosa así como, no sé. Yo estaba alegre, estaba contento, emocionado. Vivía todos los días, miraba, iba a las manifestaciones en términos totalmente anónimos, como mucha gente, como la mayoría. Sí. Y ocurrían en todas partes, en todo el país. Yo estaba fascinado. Y ahí lo que yo veía era caras de rabia, de preocupación, de qué está pasando, poco menos que una cosa que todavía pasa y todavía... Yo he escuchado a gente que con, otros no, pero algunos con sentido despectivo hablan del octubrismo, como Sí. si fuera una especie de loquerío social, el octubrismo. Bueno, yo siento que eso es lo que, una de las trancas que tiene este país, que todavía el sujeto político en la imbricación con el sujeto social del proceso de transformación no llega, no está. No, es un temazo grande, muy fuerte. Mm. Pero creo que el producto, la nueva constitución es algo fundamental, es algo que le cambia el carácter al Estado desde el punto de vista marxista, desde el punto de vista de clase. No es perfecto, pero hay cosas, pero esa nueva constitución tiene incluso elementos que le hacen que pueda ser cambiada y reformada. No es totalmente falso que tenga candado, es una mentira, no es verdad. Si lo que quieren algunas parlamentarias y parlamentarios es meterle mano a la nueva constitución en el Parlamento, si eso es lo que quieren, y meterle mano, meterle firme, cambiarla, cambiarla, eso es lo que quieren, y cambiarla para reducir su impacto transformador, no es para otra cosa. La nueva constitución fue escrita por, como dice tan hermosamente y maravillosamente Zurita, Raúl, fue escrita por chilenas y chilenos como somos las chilenas y chilenos, como somos, con nuestras pasiones, con nuestra diversidad, con nuestras falencias, con nuestras virtudes, con nuestros atributos, con nuestros defectos. Es un espejo maravilloso en ese sentido, que no se trata de idealizar, pero es que es primera vez en la historia de Chile que la élite no se va a dar el gustito de hacer lo que se le plante sobre la base del sacrificio popular. Es primera vez, porque ninguna de las constituciones anteriores incluso tuvo esa característica, a pesar de que hubo en esos momentos revueltas obreras, movimientos militares, protestas sociales, también hubo, solo que se desconocen, nadie las quiere considerar, en fin, algo bien extraño también en la reconstrucción de la historia de nuestro país. Pero creo que estamos en un momento histórico. El lunes se produce un hecho de trascendencia fundamental, y lo que hay que hacer ahora es trabajar y trabajar para que efectivamente la ciudadanía pueda informarse, porque la ciudadanía primero no está informada y segundo está desinformada. O sea, si tú tienes gente como Parisi que está diciendo en el norte que todos, los pirquineros, los mineros, todos van a perder todo, porque hay que entregárselo a los pueblos originarios del norte, porque así lo dice la Constitución, lo está diciendo en videos. Cuando Mochati en su radio, que es propiedad de él, de su familia, dice que más del 50 y tanto por ciento, creo que el 54, 58%, de toda la zona de Pucón, toda esa zona, tiene que ser entregada a las comunidades, porque así lo dice la Constitución. O sea, cuando tú generas esa lógica de miedo, de pánico, cuando dices otras cosas no vas a poder hacer herencia. En fin, hay una cantidad de mentiras, más. Yo digo fake news, ya mentiras, son mentiras. Acostumbrémonos también a trabajar con la semántica dura, con la sintaxis, con la sinergia de lo que significan las palabras, porque también eso permite que la gente y que nos podamos entender, pues. Son mentiras. Mire, cuando usted dice o cuando alguien dice una mentira, es porque tergiversa, porque distorsiona, porque
frente a hechos o frente a dichos de otras personas. Aquí está ocurriendo eso. Solo que de manera descarada y brutal, estas personas que mienten tienen eco de resonancia incluso en grandes medios de comunicación. Y por lo tanto se toman de esa credibilidad para tener un alcance que no tendrían en otras circunstancias. Eso también es la falta de pluralismo en el sistema mediático de este país, que es brutal, que no hay forma de cambiarla, porque también en las redes sociales están metidos, también. O sea, los grandes consorcios comunicacionales y transnacionales y criollos de este país están metidos totalmente en las redes, pero totalmente, en buena medida controlan sus contenidos y sus direccionalidades. No hay que ser ingenuo o ingenuo en ese sentido. Entonces, la ciudadanía de nuestro país ha tenido muy pocas posibilidades, pero muy pocas posibilidades de verdad informarse, de verdad informarse. Y creo que el gran esfuerzo que hay que hacer en este poquito tiempo que queda es ese. Y sobre esa base no tengo prácticamente duda de que el apruebo va a lograr un resultado muy, muy importante. Y claro, hay posiciones políticas que se han ido expresando, que se expresaban de otra manera en el plebiscito de entrada y que hoy día se están expresando desde el punto de vista de la defensa que hacen cerrada al pacto transicional de los 90 en adelante. Cerrada. Yo valoro enormemente el proceso que se está generando dentro de la democracia cristiana, donde tengo la impresión de que su actual directiva y su militancia orgánica van a tomar la decisión de aprobar. Y claro, lo que va a hacer el sistema mediático, como lo hace, es mostrar que son mayoría, que no sé qué cosa, los Walker, no sé, otras personas más, ¿no? Que están en el rechazo o están en el punto intermedio, ¿no? Entonces, claro, ese es un tema que tiene que ver con los grandes medios y cómo estos medios imponen, construyen realidades, pero también, ojo, distorsionan realidades. También, por Yo, cierto. yo, yo no le daría la concesión gratuita de que construyen, distorsionan realidades, tergiversan realidades, mienten descaradamente, generan subjetividades, emocionalidades, en fin. Ese es un cuadro, insisto, en un cuadro donde el sistema mediático hegemón es mayoritario, o sea, no hay pluralismo. Yo les mencionaba la entrevista del Papa Francisco a la agencia argentina TELAM, que es agencia estatal, que el gobierno de Macri tampoco la tocó, porque en Argentina hay ciertas lógicas de Estado, como en Brasil, e incluso como en Estados Unidos, que son muy distintas a lo que tenemos aquí, a este laboratorio hegemón. Muy Recordemos que distinto. acá en Chile el primer gobierno de derecha con Sebastián Piñera, lo primero que hace, ¿no es cierto?, es vender los archivos de el diario La Nación Así es. y por tanto, en la práctica, ¿no es cierto?, cerrarlo y por tanto dejar al Estado sin la posibilidad de poder difundir. Sí, y hay que decir, Omar, que todos los medios que veníamos luchando en el tiempo de la dictadura de manera clandestina o de manera abierta, ni siquiera legal, de manera abierta, todos murieron en el tiempo de los 90. ¿Sí? Todos, Así es, incluido así es. la época. Fortín Mapocho, Página Abierta, Sí. Cauce. El siglo se ha mantenido porque tiene una resistencia, un partido, pero ha sido tremendo el sacrificio que se ha hecho con el siglo, pero tremendo, tremendo. La Radio Nuevo Mundo igual. Sí, Hay otros medios que están en crisis en este momento, no sí, solo estos, sí, hay sí, varios por medios que cierto. están en Hay un crisis. periodista ahí que tuvo que renunciar a un medio de comunicación para poder, ¿no es cierto?, en este caso, que el medio de comunicación continúe y que los trabajadores puedan seguir, Fernando Paulsen, claro, porque sí, son, lo hizo porque abierto. son de sueldos altos algunos, como explicó él mismo, ¿cierto? Y que los Está la empleados, crisis de la claro, red, por ejemplo, el único canal de Chile, incluido TVN, que tenía una línea editorial plural,
que donde se dio la batalla de Chile, donde se hicieron y se hacían entrevistas y se tocaban Claro, temas, está prácticamente en el suelo y sí. no sé si se van a lograr recomponer. Mm. Entonces finalmente vuelvo y eso es lo grave. Vamos a vivir estos 2 meses tan importantes y tan intensos desde el punto de vista de lo que es la información en Chile, con un sistema hegemón que va a hacer lo que se le plante Claro. y que tiene una direccionalidad como la vemos que la tiene, pues, o sea, si uno no la inventa, ¿no? La tienen. Pero bueno, la pelea la vamos a dar y hay que darla y yo creo que la vamos a ganar. La vamos a ganar. Juan Andrés, último tema para ir cerrando. Bueno, Bueno, en este, al fragor, ¿no es cierto?, de lo que está ocurriendo en Chile, está una propuesta económica, ¿no es cierto?, del gobierno, también hay una propuesta desde el punto de vista ya de una agenda de seguridad un poco más afianzada, un poco más lograda. Está también estos claroscuros sobre si hay que cambiar gabinete o no, sobre si es necesario, ¿no es cierto?, esta vinculación entre gobierno y plebiscito, una serie de cosas que están rondando ahí y que están, ¿no? Están en los patios, se escuchan. ¿Cómo ves tú eso? bueno, Omar, yo breve, mira, creo que lo que se ha informado en estos días sobre el plan de enfrentar directa y derechamente a los flagelos como el crimen organizado, el narcotráfico, el robo de madera, el lavado de dinero, que no son cuestiones que aparecieron hace 2 días atrás, pues, por favor. Aquí yo veo que hay gente que viene de los 90 gobernando este país y como que no asumieran su responsabilidad, como que hubieran hecho muchos esfuerzos por enfrentar estos flagelos y no es cierto. Es cuestión de mirar esos gobiernos y ver qué hicieron y qué no hicieron. Este es el primer gobierno de los 90 en adelante, además con una impronta progresista y transformadora, porque la tiene en aspectos, que hace lo que se está haciendo para enfrentar estos flagelos. Es el primero. Y por lo tanto se terminó esta mentira, este mito, y se le acabó la banderita que la derecha y otros sectores han usado históricamente, y desde los 90 en adelante más todavía. Acuérdate el lema de Piñera antes de ser presidente la primera vez. Narcotraficantes, delincuentes tienen los días contados, se les acabó la Sí. puerta giratoria. Y no se les acabó nada, al contrario. Aquí hay un remesón para la administración de justicia, yo creo que se está sintiendo que la administración de justicia está activándose en esta dirección. Con la policía que tenemos, PDI, Carabineros, se está también actuando. Evidentemente que hay necesidad de reformas de fondo, estructurales, forma y fondo, procedimiento, doctrina, todo. Pero se está enfrentando con lo que hay. Y eso es muy importante. Yo creo que eh, para mí esta semana termina no con anuncios, sino que con un plan de realizaciones que además la ministra le ha puesto 3 meses. Y algunos dicen, ¿para qué le puso? Mira, terminemos con la demagogia de que aquí las cosas... Mira el costo que tuvimos como gobierno de no haber tenido un plan de medidas concretas para los primeros 100 días. Mm. O sea, si los gobiernos no pueden hacer cosas que no corresponden, tienen que actuar de cara a la ciudadanía, interactuando, y si los logros en plazos de temporalidad no tienen total resultado, habrá que evaluar por qué, pero no se puede actuar sobre la base del efecto sorpresa, la cosa rara, no. Mira, no es así. Y creo que se ha hecho muy bien. Y por tanto siento que este atributo que la ciudadanía está reconociendo en este gobierno, que yo diría de los pocos atributos que en las encuestas, en los focus group, se aparece. O sea, hay un reconocimiento al gobierno en este tema, en la lucha contra estos flagelos. Y se va a seguir, y se va a seguir. Esto no va a parar. Esto no va a parar. Y creo que es súper importante. Y ayuda mucho a que personas indecisas, producto de la inseguridad, del temor,
vean hacia el futuro el cambio de la Constitución con mayor estabilidad, con mayor certeza. Eso es. Y no es que haya una relación de causa-efecto, es una relación, valga la redundancia, real, que existe. Yo quiero vivir en un país con tranquilidad, en paz, y sobre esa base una nueva constitución. Eso es lo que hay en mucha ciudadanía. Y yo creo que esto que se ha hecho, que no es para eso, sino es para enfrentar en concreto los flagelos, porque eso tiene este efecto tan importante. Lo mismo creo yo, por eso decía Omar, lo de la reforma tributaria es fundamental, pero la reforma tributaria va a empezar a debatirse ahora y va a tener sus primeros efectos octubre, noviembre, próximo año, ¿no? Aquí hay un tema de urgencia social. Yo te decía, los antecedentes que yo dispongo es que las ollas comunes, los comedores, se están multiplicando. Hay mucha carencia. La mayoría de las familias necesita apoyo y hay que dárselo ahora, no en 2, 3 semanas, 4 semanas más, ahora. Por Creo que cierto, eso también ayuda a que la ciudadanía con mayor tranquilidad pueda mirar, pueda leer, pueda informarse. Yo creo que el temita del cambio de gabinete, no sé por qué, lo digo con todo respeto, agarraron papa a nuestras autoridades, porque la verdad es que siempre cuando tú instalas el concepto de cambio de gabinete genera incertidumbre. Si eso es así, sí. por algo se instaló. Ahí sí que yo creo que algo como eso tú lo tienes que procesar en reserva. No lo puedes hacer de manera pública, no porque sea un tema público o privado, sino que porque está pasando lo que está ocurriendo, y es que la derecha y otros sectores interesados en presionar empiezan a generar una sinergia destructiva, disociadora, para mostrar un gobierno que no tiene capacidad política. Si al final es eso. Cuando la segunda o cuando la tercera o el Mercurio u otros medios te ponen como gran tema el tema del cambio de gabinete, es porque lo que están tratando de mostrar es un gobierno disociado, fragmentado, confrontado en sí mismo, cuando en verdad una de las cosas que yo creo que se ha ido reconstruyendo, rectificando, desde que se asumió como gobierno hasta hoy, es precisamente eso, porque efectivamente los primeros semanas y meses hubo ausencia de gestión política. Mira, el punto de referencia que nadie desconoce, que cambió esto, fue la cuenta del presidente. Maciza en fondo, y también en forma, pero maciza en fondo. Entonces, si tú le metes, después de esa cuenta, estos temas disociadores, claro que la debilita. Claro, pues, obvio, porque le quita la centralidad de una cuenta que tuvo directa relación con el programa y con las medidas que se han ido adoptando. Yo valoro y vuelvo a saludar, y creo que eso debiera seguirse así, el papel de la Central Unitaria de Trabajadores y ojalá de otros movimientos sociales que pudieran interactuar con el gobierno de manera permanente. Mira, al final, ¿qué uno saca de la crisis de Ventana? Se podría haber instalado antes una mesa de diálogo, pero sin lugar a duda habría sido mucho mejor, con los habitantes de la zona, con las organizaciones sociales medioambientalistas. Si yo creo que hay que dar el paso hacia lo que, mira, Michelle Bachelet, en un discurso en Sudáfrica, cuando le rinde homenaje a Nelson Mandela después de visitar su cárcel, ahí, en ese momento, Michelle Bachelet habla de la necesidad de que en el mundo y en particular en Chile avancemos hacia una democracia participativa. Es que es real, en todas partes del mundo yo diría que las democracias participativas están gritando la necesidad del protagonismo de los pueblos. Entonces, yo siento que acá hemos sido un poco lentos, retardatarios, y creo que es una posibilidad, una tremenda fortaleza que podríamos tener para enfrentar estos desafíos y los que vienen. Juan Andrés, bueno, estamos llegando al final del programa. Invitar, ¿no es cierto?, a quienes ven y escuchan este análisis de la semana política, suscribirse al canal, a visitar Crónica Digital Café,
ahí en Huérfanos con Maturana, Plaza Brasil. Y bueno, a intercambiar con nosotros, pues, a comentar. Hemos visto ahí algunos comentarios críticos, hemos visto otro tipo de Muy comentarios de este bien, estilo, y me parece y nos muy parece bien. muy bien. Sí, Hay temas sí, que sí, también hay que tratar y hay que ver cómo profundizarlo en algún minuto. Y sí. eso pues, y el tiempo es implacable, y estamos, Así que estamos. nos vemos Juan Andrés, que estés muy bien. Nos vemos, La Omar. Que próxima estés muy semana. bien. Chao, chao. Hasta la próxima semana.